A ver, me parece que... Que no se te escucha nada, Michelle. A ver, ahí. Hay una música de fondo que no sé de quién... Es del Leo, me parece. Leo, ¿te parece que empezamos? ¿Empezamos? Ese que ladra es el Alberto. Pareció Silvina Martínez. Mira, tía, que después le voy a contar yo, ¿eh? Le voy a contar que hemos estado hablando mal de él. No se muere el Alberto si le llegamos a decir eso. Oh. No viene más. No sé si para tanto, porque se lo pierde él, pero bueno. Viste que anda mal internet, se va y se viene la imagen. Sí, acá en mi casa también. Sí, malísimo, malísimo. Bueno, vamos a empezar, ¿les parece? Sí, dale, Michelle. Bueno, sí, dale. La idea para estos, no sé cómo tienen pensado que sigamos, si van a seguir o se van a ir de vacaciones a algún lado o no. Yo, por principio... Está bueno el chiste. Es una broma de mal gusto. Fue una ironía. Yo voy a seguir igual. Y había pensado, ya que habíamos transitado los primeros miércoles con mucho psicoanálisis, después hicimos entrevistas y repasamos la obra de algunos de nuestros artistas. Han quedado muchos seguramente que podemos invitarlos. Había pensado en esta parte hacer más hincapié en la filosofía, meternos un poquito más con la filosofía y proponerles un encuentro de reflexión filosófica principalmente, lo cual hace que tenga que ver mucho más con el pensamiento que con las imágenes, digamos, exclusivamente, y proponerles un autor y un libro por miércoles. Digamos, ¿no? Este miércoles, hoy había elegido a Umberto Eco, que es un autor súper conocido en el mundo del arte, que se estudia en las carreras de arte, y voy a empezar compartiéndoles brevemente, para poder ya entrar al pensamiento de él, un poco de su vida. Entonces, la idea es que pueda presentarles lo sustancial de ese libro. El libro se llama La definición de arte, de Umberto Eco, de tal manera que podamos después conversar y ver un poco las resonancias, ¿sí? Como lo venimos haciendo cada miércoles. ¿Les parece? ¿Sí? Dale. Bueno. Umberto Eco nace en Milán, en Turín, y muere en Milán. Hace poquito falleció, en el año 2017. Nació en la primera mitad del siglo pasado. Como intelectual fue escritor, crítico literario, trascendió sobre todo en el mundo de la semiología, porque fue creador de una teoría semiológica, y también se dedicó después, hacia el final de su vida, a escribir novelas, de las cuales muchas de ellas fueron muy famosas, como por ejemplo El nombre de la rosa. Se hizo una película que protagonizó, bueno, no me acuerdo el nombre, pero ya me va a venir, a lo mejor ustedes se acuerdan del nombre del actor. Él fue licenciado en filosofía y se recibió en la misma universidad donde nació, y después se dedicó a dar clases en distintas universidades, principalmente en la Universidad de Bolonia, y se dedicó principalmente dentro del ámbito de la filosofía a la estética, porque la filosofía tiene dentro de sí distintas ramas. Una de ellas es la estética, que estudia filosóficamente hablando el fenómeno del arte, y sobre todo el fenómeno de la percepción del arte, porque la palabra estética tiene que ver con una palabra griega que significa percepción, aistesis, en griego. Dio clases en la Universidad de Milán, escribió un montón de textos, obra abierta, la escritura ausente. Estos textos son de semiología principalmente. Se enfocó muchísimo en estudiar los medios de comunicación, también desde la semiología,
tiene un libro clásico que se llama Apocalípticos e Integrados y la cultura de masas, y también se enfocó mucho en la Edad Media. Él fue un estudioso apasionado de la Edad Media, ¿no? Como semiólogo le interesó principalmente, ustedes saben que la semiología es la ciencia que estudia los signos y su significado. Cualquier tipo de signos que sea, no solamente signos estrictamente escritos, eso tiene más que ver con la hermenéutica, sino los signos en general, en la vida cotidiana, los símbolos, los signos, sus influencias en nuestro mundo y en nuestra vida cotidiana también, ¿no? Cuando hay algunos trayectos que él realizó, como por ejemplo, en su trayecto académico, digo, por ejemplo, en el año 2000 crea en la famosa Universidad de Bolonia la Escuela Superior de Estudios Humanísticos, que se dedicaba a todo esto que les vengo contando: semiología, Edad Media, la semiótica en la Edad Media y demás, ¿no? Pero también después fue recibido por universidades en las que recibió alrededor de 25 honoris causa en distintas universidades del mundo: Complutense de Madrid, la Universidad de Tel Aviv, Atenas, Varsovia, Castilla-La Mancha, en Berlín, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, un autor muy conocido. El primer punto que tiene su teoría del arte tiene que ver con la formatividad. Formatividad o performatividad. Ahora voy a decir lo que significa esto. La estética de la formatividad y el concepto de interpretación es el primer punto en el que él se adentra en este texto, en este libro. El libro está dividido en 3 partes. La primera, que es la más larga, que es la que justifica el título de la obra, la definición de arte, está constituido por distintos estudios históricos y teóricos que van conformando los distintos conceptos que se han ido planteando a lo largo de la historia respecto del arte, a partir de los conceptos que han dado filósofos, sobre todo filósofos del arte. En la segunda parte del libro, lo que hace Umberto Eco es poner a prueba las nociones teóricas de ese primer capítulo que había presentado frente a las nuevas concepciones del momento en el que él está escribiendo el libro, ¿no? Frente a lo que él le llama las poéticas de vanguardia. Son como distintos ensayos, ¿no?, que después comenta en otros textos más. Entonces, la primera parte es un pantallazo histórico de las distintas teorías sobre el arte. En la segunda, confronta esas teorías con las actuales poéticas de vanguardia. Y en la tercera parte, lo que hace es abordar cuestiones metodológicas respecto de cómo entender el arte, es decir, y las distintas formas o métodos que hay para poder entender el arte. ¿Está bien? El libro comienza, Eco comienza defendiendo lo que él llama la estética de la formatividad. La estética de la formatividad estuvo estructurada principalmente por un autor del cual se basa Umberto Eco, que se llamó Luigi Pareilson. Él fue el creador de la teoría de la formatividad. Ahora les digo de qué se trata. Toda la obra de Eco se adhiere casi plenamente a esta teoría de la formatividad de Pareilson, de la que hace su espina dorsal su definición de arte, y además frente a la cual justifica toda su elaboración teórica. La teoría de la formatividad afirma que en toda actividad humana, no importa cuál sea, hay un proceso de invención y de creatividad que desemboca siempre en una creación de formas. Es decir,
todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida humana tiene una forma. ¿Qué es para Pareyson una forma? Una forma es todo producto humano, no importa lo que sea, ya sea un producto material o un producto inmaterial. Entonces, toda actividad humana va a tener una forma, ya sea que este producto tenga que ver con el ámbito, por ejemplo, de nuestra profesión, de la moral, del intelecto, de lo físico, no importa. En este sentido, entonces, Pareyson llama formas tanto a las teorías que tienen que ver con el pensamiento, como a las estructuras sociales, como a las instituciones civiles. A todo les llama formas. Son formas. Lo mismo que pasa con las conquistas de la mente a lo largo de la historia de la humanidad, que ha generado un montón de invenciones y de realizaciones materiales o artefactos o tecnologías y demás. Entonces, podemos sintetizar la teoría de la formatividad entonces como todo aquello que surge de la acción humana, de aquello que el ser humano se hace cargo, de todo aquello que produce. Para Eco, lo más atractivo y lo más convincente de la teoría de la formatividad consiste en que toma como punto de partida toda creación humana y la convierte en una obra de arte. Es decir, todo lo que nosotros hacemos tiene en algún punto algo de artístico. De hecho, Eco afirma que el compromiso, por ejemplo, el compromiso ético de intervenir siempre en la obra de arte, incluso hasta el punto del arte comprometido, es considerado como una de las manifestaciones más elevadas del arte. Es decir, Eco toma la teoría de la formatividad de Pareyson, que decía que toda acción humana confluye en una forma, y le agrega un elemento ético. Eco le agrega un elemento ético a esa teoría. ¿Para qué le agrega un elemento ético? Porque para Eco, toda acción tiene que ver con una intervención. Es decir, nosotros podemos intervenir en la vida humana y también en el arte a través de nuestras acciones, de nuestro actuar. Intervenimos. Y esa intervención, ese intervenir, produce una formatividad. Entonces, para situar, digamos, con propiedad el problema que plantea la formatividad en las actividades humanas, es importante afirmar que esta teoría de la formatividad aplicada al arte y relacionada con la ética tiene una intención. Es decir, que Eco dice que toda acción conlleva una intención. Dice él, en el arte, la persona forma únicamente para dar forma. Es decir, la persona forma para dar forma. Y piensa y actúa para dar forma. Y para poder dar forma a algo. Es decir, que el ser humano cada vez que actúa, lo hace a partir de una intención de formatividad. Y Eco considera que el arte es la formatividad pura, es la forma pura. Es decir, Eco define el arte como pura formatividad, ¿no? Hago una pausa y pregunto, ¿cómo vamos hasta acá? Voy rápido, lento. Sean Connery, ahí está. Gracias. No me acordaba. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien. ¿Vamos bien? ¿Sí? Definición de arte, teoría de la formatividad de Pareyson. Eco agrega un elemento ético respecto de nosotros, cada vez que actuamos, intervenimos en algo.
Ahí está la cuestión ética. Toda acción tiene una intención. Bien. Seguimos entonces. Entonces, todo lo que Eco hace en ese libro, toda la exposición y la defensa que Eco hace de la teoría de la formatividad, en realidad lo que está haciendo es peleando con Benedetto Croce, que era un italiano, que habló sobre la estética, pero que formaba parte de otro movimiento, del movimiento del idealismo. Hay que entender una cosa en la filosofía. Toda la historia de filosofía, a mi juicio, es la historia de una gran pelea y de una gran lucha. Es decir, cada escuela filosófica se pelea siempre con la anterior, surge a partir de la anterior, pero para negarla. Es la historia de una negación, constantemente. De una negación y de una afirmación. Es como muy dialéctico en ese sentido, ¿no? Se repite así. Y Eco hace lo mismo en este libro que se llama La definición de arte. Lo que hace Eco es pelear con el idealismo. Lo mismo, por ejemplo, hace con el nominalismo, que fue una teoría filosófica de la Edad Media, que decía que las cosas no existen en sí mismas hasta que no las nombramos. No tienen existencia fuera del momento en el que nosotros decimos silla, por ejemplo. Para mí la silla existe cuando yo puedo decir silla. ¿Está bien? Es decir, la silla no tiene existencia propia para el nominalismo. Para el idealismo tampoco. Y Eco pelea contra el nominalismo y pelea contra el idealismo. La novela, El nombre de la rosa, es una pelea contra el nominalismo de Guillermo de Ockham, que lo toma mucho Borges. El libro Envenenado, del cual si uno pasaba con la saliva las hojas, era, en la historia, los libros de Borges. ¿Por qué? Porque Borges fue nominalista. Él crea la realidad a partir de la palabra. Y Umberto Eco está en contra de esa postura. Tiene una postura, podríamos decir, de un tipo más realismo, como lo era Parison, ¿no? Entonces, en ese sentido, acá está peleando con Umberto Eco, perdón, con Benedetto Croce. ¿Qué decía Croce? ¿Cuál era su definición de arte? Croce definía al arte como intuición del sentimiento, mientras que Eco lo definía como formatividad pura, como formas. Cuando Croce define el arte como intuición del sentimiento, identifica, lo que hace es identificar la idea intuitiva con la expresión. Para él, la intuición es la expresión, como pasa con el idealismo. Lo tenemos, por ejemplo, al gran idealista absoluto que fue Hegel, que decía que la realidad es la idea y la idea es la realidad. No hay distinción. Es decir, todo se reduce, se sintetiza en la idea. La realidad es la idea que yo tengo de las cosas. Esa es la realidad. Por lo tanto, no hay una realidad fuera de mi pensamiento o de las ideas que pasan por mi pensamiento. No hay una realidad fuera de mis juicios de esa realidad. De hecho, yo creo esa realidad. De hecho, no solo la creo, sino que la realidad misma son mis juicios. Ese es el idealismo absoluto. Si bien Croce no llega al idealismo absoluto, es un poco más moderado, pero para él la intuición está identificada con la expresión. Ambos procesos para él son totalmente subjetivos. Es decir, que para él la expresión está en la imaginación. Por ahí la palabra expresión tiende a significar aquello que ya está plasmado fuera de la mente. Sin embargo, Croce lo deja adentro, digamos, ¿no? Es decir, su forma, su expresión es un fenómeno exclusivamente y puramente subjetivo.
Entonces, la expresión está en la imaginación. Entonces, ¿esto qué es lo que introduce? Introduce en el mundo de las definiciones del arte de esa época la idea de que el arte se plasma antes de ser realizado. Es decir, tiene una realización previa, como a priori, en la mente del artista. Entonces, no se concreta en la forma, en lo que produzco, en lo que realizo, sino en lo que concibo, en lo que está dentro. Por otro lado, en ese enfrentamiento, Eco considera obviamente a Croce como idealista, pero como un idealista un poco ingenuo. Entonces afirma Eco que la obra no puede surgir sin un ejercicio artístico sobre la estructura física en formación. O sea, la obra no puede surgir sin un mármol, sin una arcilla, sin una tela, es decir, necesita del elemento físico la obra de arte para ser producida. El idealismo de Croce va a decir que la obra ya se produce en la imaginación del artista. En cambio, Eco dice, hace falta el elemento físico para que la obra de arte se produzca. Hace falta la forma. ¿Sí? La forma. Entonces, la obra artística se produce sobre la materia, sobre algo físico, en la que esa obra se realiza. O sea que para Eco hay como un diálogo necesario entre la imaginación del artista y la materia. Y esa relación entre la imaginación y la materia es lo que realiza la forma, es lo que da realidad a la forma, y en donde se cumple la teoría de la formatividad. Es decir, si bien hay una concepción a priori del arte, pero la realización concreta es puramente empírica. En cambio, para Croce, la obra de arte ya está realizada en la mente del artista. Para Umberto Eco no. La realización es distinto de la concepción. Concebir una obra no es lo mismo que realizarla. Entonces, Eco, al basarse en la teoría de Parison, considera que la persona se forma en la obra y que al mismo tiempo de que se forma la obra, la misma persona se está formando a sí mismo en la obra que va empíricamente realizando. Es decir, comprender la obra es lo mismo que poseer la persona del creador hecho obra. Es decir, que cuando se produce la forma, es decir, la obra en la materialidad, en esa obra materialmente realizada, empíricamente realizada, allí en esa obra también se ha dado forma a sí mismo el artista que realizó la obra. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta acá? Bien. ¿Alguien quiere decir algo, compartir algo? ¿O sigo? Aprender. Adelante. ¿Cómo? Adelante. Sigo. Sí. Bueno. Todo esto tiene que ver entonces con el primer punto, que es el punto de la teoría de la formatividad. Hay un segundo punto que trabaja con ese libro, que tiene que ver, le denomina la muerte del arte, la poética y el problema de la definición general del arte. Es un segundo punto, en donde ahí trabaja con ciertas obras, pero sigue con Parison, dando vueltas. ¿Sí? Y lo que dice en ese punto, Eco, allí en ese punto él plantea dos hipótesis sobre la muerte del arte. ¿Qué dice él? Él dice que el intento de definir al arte, o definir el arte, ha sido siempre un problema en la historia del arte. Responder a la pregunta ¿qué es el arte? Ha sido siempre un problema. Porque el arte, la idea de arte mismo,
es como que se resistiera a la posibilidad de ser definida, porque etimológicamente hablando, definir es delimitar. Para poder definir, yo tengo que hacer un recorte, tengo que decir que esto es esto y no es un montón de otras cosas, ¿no? Por lo tanto, definir implica saber cómo son ciertas cosas, ¿no? En ese sentido, Eco va a decir que los diversos intentos históricos por definir al arte de manera general, es decir, conseguir una definición general que le quepa a todos los que lo han definido de manera particular, ha sido un problema que ha terminado casi con la muerte de la misma idea de definir el arte. Es casi un imposible en algún punto, ¿no? Dice él. En este segundo punto, así como en el primero, Eco mantuvo diálogo con Pareyson. En este segundo punto lo va a hacer con otro intelectual llamado Dino Formaggio, que trabajó la idea de la teoría de la artisticidad. La idea de la artisticidad de Formaggio la une con la idea de la formatividad de Pareyson. Y en estas dos ideas va peleando contra Benedetto Croce y contra el idealismo, que quiere mantener la idea del arte en un lugar puramente subjetivo, ¿no? Estoy pensando en esta idea respecto de la muerte del arte. De hecho, la expresión muerte del arte no le pertenece a Eco, le pertenece a un filósofo llamado Hegel, ¿no? Es un concepto hegeliano, el de la muerte del arte. Lo que hace Formaggio, Dino Formaggio, por eso lo toma Eco, es contradecir el término hegeliano de muerte del arte, en esta misma lógica de que él está en contra de idealismo, nominalismo y demás. Entonces, lo que hace Formaggio es contradecir el concepto hegeliano de muerte del arte en su más plena acepción, ¿no? Él dice, Formaggio me refiero, que si se habla de muerte se trataría de una muerte de ciertas ideas o de ciertas figuras dentro de la conciencia del actuar artístico y de lo estético. Es decir, a lo largo de la historia, respecto de qué es el arte, de todas las definiciones que han habido, hay elementos en esos intentos de definirlo que han muerto, que ya han pasado a mejor vida, y han surgido otras nuevas ideas que han, de alguna manera, enterrado las anteriores, ¿no? Entonces, en este sentido, dice Formaggio que más que hablar del fin histórico del arte, en realidad, frente a lo que nos encontramos respecto del fenómeno del arte, es si ha habido alguna muerte del arte, ha sido de la muerte de algún tipo de forma del arte, es decir, de algún tipo de expresión respecto del arte. Y eso lo podemos evidenciar en la historia del arte, cómo han ido pasando distintas escuelas, ¿no? Algunas han quedado como clásicas, pero otras, si uno mira con lupa o un microscopio, han quedado en los libros de historia. Porque justamente el arte se resiste a ser definido. Voy a terminar con una frase de Eco que dice así, con pequeños párrafos del libro.
incluso en el caso de que un modelo estructural surja en nuestra relación con el arte, de disfrute de la obra de arte, y se presente como un valor primario, realizado y comunicado por la forma, la obra realiza pleno valor estético en la medida en que la cosa que se ha formado, disfrutada en cuanto tal, añade algo al modelo formal de quien la observa. La obra es algo más que la propia obra. Es decir, que la obra de arte se trasciende a sí misma en la medida en que toma mayor contacto con la materialidad física. Y a esa materialidad física le agrega comprensión y placer. Bueno, hasta aquí. Michelle, Sí, Olga. ¿puedes leer de nuevo todo ese último párrafo? A ver. Bueno. O al Le fui menos agregando la última parte. Sí, sí. La obra es algo más que la obra misma, en la medida en que se trasciende a sí misma y en que en la medida en que se trasciende a sí misma en el contacto con la materia física y a la que le añade además nuestra comprensión y nuestro placer. ¿Sí? Bien. Bien, gracias. De nada. Acá Fabián pregunta si una escultura tendría más carácter de obra de arte que la pintura. Según la teoría de la formatividad, te diría que no, porque la forma, en el caso de la pintura, está dada por el bastidor, por la tela. Es decir, toda obra de arte que está expresada o está puesta en una materialidad física, respondería a la teoría de la formatividad de Pareyson, y no al idealismo de Croce, que expresa que la obra de arte habita en la subjetividad, aunque esa obra de arte después sea expresada, digamos. ¿Sí? Lo que quiere hacer Umberto Eco es decirnos, no, el bastidor no es la obra, es lo que vos podés poner a pintar ahí en la obra, digamos. Está buena la aclaración que haces. Gracias. Obviamente que no, al igual que el mármol tampoco es la escultura. El bastidor tampoco es la pintura, sino lo que el artista haga con eso. Entonces, de repente, la pintura no respondería a la formatividad si no tuviese un bastidor en donde plasmarla. La escultura no respondería a la formatividad si no tuviera un mármol a donde trabajarlo, y así, digamos, ¿no? Pero cuando habla del placer y la comprensión, no está hablando no solo del artista, sino del que está observando o estudiando o viendo o apreciando la obra. Claro. Sí, habla de eso. Claro. Habla de o sea, eso. que está, es lo que la obra, el placer y la comprensión que el otro también le pone algo a la obra, digamos. Claro. Y él lo que hace es concebir la idea de la obra de arte sin prescindir de la materialidad empírica que implica la expresión. Es decir, si para Umberto Croce, el idealista, la expresión habita en la intuición, para Umberto Eco la expresión habita en la materia, en lo físico, en aquello en lo que la obra se está haciendo. ¿Sí? ¿Se entiende? La idea de Croce respecto de que la intuición, de que la obra de arte es la intuición del sentimiento, lo que está diciendo es, no importa la escultura,
del Miguel Ángel, no importa la pintura de Rembrandt, no importa la materialidad de la obra, importa la intuición de mi sentimiento que se expresa cuando yo la miro. Eso es lo que está diciendo Umberto Eco. Perdón, Benedetto Croce. Pero Umberto Eco le pelea diciéndole, si no hubiera habido esa materialidad, si no hubiera habido esa escultura de Miguel Ángel en ese mármol, si no hubiera habido esa pintura de Rembrandt en ese bastidor, no hubieras podido tener la expresión, sin esa materialidad, de qué manera se despertaría algún tipo de sentimiento de placer en vos. ¿No? Esa es la idea. Seguro, ¿Se entiende? seguro. Como Muy que, bueno lo que escribió Silvina ahí. a ver. Habla de la obra Obra abierta. abierta. Perfecto. Yo creo que eso se Obra. mantiene mejor con su concepto exactamente, Silvina. Muy bien, gracias por traerlo. Es decir, digamos que el debate que hay en el libro de la definición del arte es, ¿necesitamos o no necesitamos de la materialidad física del arte, en donde se expresa el arte, para tener una experiencia de él? Según el idealismo, es un elemento más, pero importa más mi intuición, mi experiencia subjetiva. Según Umberto Eco, sin esa materialidad no habría tal experiencia subjetiva, lo cual lo hace en algún punto importante. Son dos posturas, uno puede estar más de acuerdo con una que con otra. Sí, yo siempre tiendo a pensar que en lugar de posturas tiene que ver para mí con agregados, con sumar. Ajá. No veo una situación de oposición o de... Está bien, puede ser que uno le dé más fuerza a la intuición y Eco le esté dando más fuerza a lo material, pero independientemente de eso, me parece que son agregados que van sumando a la profundidad, creo yo. Yo no lo veo como una cuestión de... o sea, me hace acordar mucho a la cuestión de la ciencia, en donde pasa lo mismo. De las ciencias duras, hablo yo. Hay un descubrimiento y ese descubrimiento se va potenciando en función de que hay otros científicos que estudian y que siguen aprovechando eso que alguien alguna vez descubrió, ¿no? Lo veo más eso que como una cuestión de distintas teorías filosóficas. Bueno, qué sé yo, es mi forma de incorporar, ¿no? Michelle, ¿puedo Sí, Cholo, sí, claro. Sí, claro. ¿Qué opinas de uno de los últimos libros de Umberto Eco? El cementerio de Praga, si no me equivoco. La novela, es una novela, sí. Escuché decir que es una de las mejores obras de Umberto Eco. Yo la leí, sí, y hubiera necesitado charlarlo con alguien para ver qué le atrapó de esa novela. Ajá. ¿A vos qué te atrapó? No me atrapó. No te atrapó directamente. Directamente no me atrapó. Ahora, en cuanto a lo material y a lo intuitivo, estoy más de acuerdo con Umberto Eco, porque creo que lo que no se plasma en la materia y no se ve, hasta cierto punto tampoco se puede opinar sobre intuiciones. Claro. Es lo que deduzco de lo que vos has explicado. Sí, exactamente, por ahí va, exactamente. Mira, yo creo que el cementerio de Praga lo leí hace ya varios meses, creo que el año pasado, en julio del año pasado lo leí. En primer lugar, creo que bueno, yo no dejo de pensar que es una novela, es decir, es un escrito de ficción. Y si bien tiene como tema central una serie de... Es un típico thriller de conspiraciones, de teorías conspirativas, que tiene que ver con
con algunas cuestiones relacionadas a los sabios de Sion, o los judeos masónicos, y documentos y falsificaciones y demás. Me parece que lo que hace Umberto Eco ahí, y creo que en algún punto es lo que hace, a mi juicio, ¿no? En la mayoría de sus novelas, hace ejercicios de semiótica, en realidad. Fíjate que la mayoría de sus novelas tienen que ver con documentos, con papeles, con simbologías, enmarcados en cuestiones, en cuestiones conspirativas, de suspenso. Bueno, me parece que cada novela de Umberto Eco, en el fondo, no deja de ser también una manera de ensayar sus teorías semióticas en torno a una historia real o ficcionada. Y creo que, bueno, en el caso del Cementerio de Praga tiene que ver con una historia ficcionada, digamos. No sé. Con lo cual, frente a la ficción, ¿qué puedes decir? Te puede gustar, no, estar de acuerdo, no, qué sé yo, es ficción, digamos, ¿no? Entiendo. ¿Sí? Es una novela provocadora, si se quiere, irreverente, incluso por momentos, me parece, también, en algún punto, pero me parece que es el estilo de él. El nombre de la rosa también es una novela irreverente. El péndulo de Foucault también es una novela irreverente. Después, la otra, ¿cómo se llamaba? El ornitorrinco, no me acuerdo el nombre entero, se lo leí hace mucho. También. Y yo tengo como juicio que el trabajo como escritor de novelas de Eco son todos ensayos de sus teorías semióticas, digamos. Contadas, en vez de expresarlas en un ensayo, como ya lo hizo en muchos, La estructura ausente, Obra abierta y demás, lo hace en una historia que él de alguna manera crea y va tomando elementos de distintos lugares, sobre todo de otros autores y de otros novelistas, digamos, ¿no? En No sé. cambio, sí Vos, me atrapó el nombre de la rosa, sí, tanto lo escrito como lo visual en la película, que se hizo en base al libro. Pero claro. no he leído lo suficiente de él como para dar una opinión más amplia. Él juega mucho en el Cementerio de Praga con este tema de los protocolos de los sabios de Sion, ¿sí? Que al parecer no tengo mucho conocimiento de eso, pero creo que tuvieron que ver con libelos o panfletos antisemitas falsificados que aparecieron en la Rusia zarista. ¿Puede ser? ¿Vos sabés algo de esto? No recuerdo bien, pero puede ser, sí. Uh-huh, uh-huh. Bueno, me parece que juega con eso, con ese elemento de la historia, si se quiere, y a partir de allí construye un thriller, digamos, conspirativo, si se quiere, ¿no? Sí. ¿A vos te gustó o te atrapó? A mí me atrapa la forma de escribir que tiene Eco, sí, me atrapó. Me atrapó a tal punto que empecé a leer, no estrictamente sobre ese panfleto, que todavía lo tengo como deuda pendiente, sino me llevó al mundo, a la Rusia zarista y a la relación que tenían los judíos que se encontraban en esa época allá. Y me puse a leer libros de historia, estrictamente hablando, sobre ese tema. Y me interesó muchísimo porque
yo vengo siguiendo desde hace ya mucho tiempo, en realidad desde que hice la maestría en historia, a un autor que se llama Roger Chartier, que se dedicó a estudiar la historia de los libros, la historia del libro, la historia de los panfletos, la historia de los pergaminos, todo lo que fue registrado en algo material, ¿no? Me atrapó ese autor cuando me entero, en el estudio que él hace, que fue su tesis doctoral, que la principal arma que motivó la Revolución Francesa fueron panfletos. Panfletos que fueron impresos en una imprenta clandestina en la casa de un grupo de anarquistas, ¿no? Entonces, qué interesante que fue pensar que una revolución que cambió el mundo tuvo que ver con pedazos de papel pegados en distintos lugares de una calle, digamos. Entonces, digo, linkeé nomás. Esta novela tiene que ver también con panfletos. Tiene que ver con esa forma de expresar algo y que genera cosas, digamos. No deja de ser también una obra de arte, un panfleto. En algún punto, ¿no? Un libelo, qué sé yo, se me viene a la cabeza ahora el que pegó Martín Lutero en la puerta de la catedral ahí, las 95 tesis, que hizo que se quebrara el mundo occidental y el cristianismo en dos para siempre, un pedazo de papel. El poder que tiene un pedazo de papel, la verdad que a mí me sorprende muchísimo. En ese sentido, entonces sí, claro, me atrapó mucho. Conocí cosas que no conocía de esa historia, que me llevó a leerla, digamos. Perfecto. Bueno, no sé quién quiere Yo compartir. quería comentar algo. Sí, claro. Que yo voy viendo cómo a través de la historia se va redefiniendo el arte y se va incorporando al espectador cada vez de manera más fehaciente. Entonces, que en un principio el espectador era mero consumidor del arte. No tenía nada que hacer frente a la obra. Después, por lo que me estoy enterando de, ¿cómo se llama? El extremo subjetivista. Benedetto Croce. Croce. Bien, Benedetto Croce yo creo que es como que lo lleva ya al extremo, a esa imposibilidad de acceder del espectador a la obra. Si está ya hecha digamos, en la conciencia del autor, concebida y no hay más, digamos, de alguna manera, como que lo saca del todo y Eco de alguna forma lo introduce nuevamente y cada vez yo creo que va teniendo más... como más acceso a la obra y la va modificando el espectador, hasta el momento que uno ve situaciones artísticas donde es el espectador el que la crea a la obra, que el artista es como que se expone para que el espectador la genere a la obra. No sé si hay algo de eso. Sí, yo creo que sí. Según lo que yo entiendo, tiene que ver con la posibilidad de lo que le produce al que observa la obra al momento de observarla. Ahora, el punto de quiebre entre Croce y Eco, o entre el idealismo, la idea del arte que tenía el idealismo, que empieza desde Descartes, pasando por Kant y termina en Hegel, frente a la historia, frente a la idea del arte que tiene el realismo en algún punto. Creo que el punto de quiebre está en decidir si la materialidad física de la obra es importante o no al momento de tener la experiencia estética. Si la experiencia estética se reduce solo a la intuición, entonces es más importante la intuición que la obra, en el idealismo. Es más importante lo que yo percibo de la obra. La obra no tiene importancia, está, no la niego porque la puedo ver, pero tiene, o sea,
¿a qué le das más importancia? El idealismo le da más importancia a la construcción y a la interpretación subjetiva que hace de la obra. Eco lo que está haciendo es decir, está bien, pero sin esa materialidad no hubieras podido tener esa experiencia subjetiva, digamos. Lo cual hace que sea importante tanto la experiencia subjetiva como la materialidad misma. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Ahora sí me queda claro. Bueno, no sé, ¿alguien más quiere compartir? Yo solamente compartir que estoy acá navegando entre todo esto que desplegaste, Sí. que me parece así potente, muy amplio, y a la vez muy concreto también. Y por momentos me encuentro yo misma en la experiencia de compartir una parte de ambas, de ambos extremos, te podría decir, de Bien, un poco del idealismo, un poco del nominalismo, un poco del realismo, y sin conocer mucho de todo esto, pero ahí así resonando con eco, también como encontrarme entre ir a un extremo, a otro, o a una parte y a otra, y tomar algo que para mí, en mi vivir, no es determinante, ni totalmente de una manera, ni totalmente de la otra manera. Tanto como creadora, digamos, sí. o imaginando una obra, como espectadora de esa obra. Bueno, pero me pareció riquísimo todo lo que trajiste. Yo la verdad que no he leído a Eco, sí, así lo he escuchado, pero bueno, por ahí ando y quería compartir eso. Me encantó. Yo quiero decirte que coincido con la postura que traes. Generalmente yo suelo tender a ser como muy ecléctico, digamos. Entonces, como ir tomando pedacitos de distintas posturas y armar la mía, en general, digamos. Así que entiendo un poco lo que estás trayendo y me resuena bastante. Así que sí. Bueno, bien. Leo, no sé si querés compartir algo. Isabel. No, vos sabés que yo estoy frustrada porque te he oído tan poco, te he oído mal. No sé si mi oído derecho está peleado con el izquierdo. Entonces, en serio, una disputa total desde que empezó el Zoom. A vos te escucho mal, pero a los demás, por ejemplo, a Graciela o Carlota, que se tragó un micrófono y tiene una voz que realmente podría hablar desde la casa de ella. Pero es que a vos te escucho mal. Tengo un problema, ¿sabes cuál es? Que el micrófono lo tengo en el mismo dispositivo de la cámara. Y si yo me acerco a hablar más claro, se me empiezan a ver las patas de gallo, ¿verdad? ¿Me entendés? Y ahí capaz que me escuchas mejor, pero tengo que acercar mucho. Pero tengo que acercar mucho la cara a la cámara, porque tengo la cámara y el micrófono juntos en el mismo dispositivo. Es un problema. Estoy gestionando... Pero ya te dije, tía, tenés que ponerte los auriculares. Sí, me los puse. Pero bueno. Pero no. Pero no es tema de auricular, es el tema que lo tengo con él. Nada más. Porque a todos los demás los escucho bien. Estoy gestionando otro micrófono para el otro miércoles, ¿sabes? No. Porque me pasa muy seguido. A mí también me cuesta mucho escucharte. Sí. Silvina, o sea, y ahora hubo que hacer un doble esfuerzo. El esfuerzo mental de entender la cosa filosófica y el esfuerzo auditivo de escucharte a vos.
Disculpa. No, Bueno, no, yo insisto en lo mismo. Si uno Viene se bien. pone los auriculares y pone el volumen al 100% de la computadora, es imposible que no lo escuchen. Excepto que se vaya la conexión, pero si no se escucha bien así. No, Pero ya, pongan yo recién le dije a la tía Chona lo mismo, que pongan el volumen de la computadora al 100% y Sí, te lo pones tengo. los auriculares. ya tengo la solución, ya tengo la solución. Sí, O lo sea, Ya vas a tengo. comprar otro micrófono. no. Yo tengo no, se me acaba de ocurrir en este momento, yo no sé cómo no lo he aplicado, porque tengo una aplicación en el celular. Voy a usar el celular de cámara y voy a anular esta cámara y voy a acercar el micrófono más acá, que lo voy a tener más cerca de la boca. Entonces Claro, me perfecto. van a ver por otra cámara, que es la del celular. Listo, Claro, ya perfecto. lo solucioné, lo tengo totalmente solucionado, controlado el tema. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, muy Sos un bien. amor. Bien Algo, expeditivo. algo pesqué. De todas maneras, yo lo estoy grabando, así que después lo voy a escuchar. Lo vas a escuchar bien. No, sí, ya lo grabé, lo estoy grabando. Les adelanto que para el miércoles que viene vamos a ver a otro autor que se llama Rudolf Arnheim. Ay, no lo Lo escuché escribió, nunca, recién vi que lo escribiste ahí, sí. sí, un libro que se llama Arte y Percepción Visual. Él trabaja mucho con la teoría de la Gestalt en el arte. Quiero preguntarle si esta cuestión de la reflexión filosófica la hago muy difícil, rápida, rebuscada, si la tengo que hacer de otra manera. Quiero que me den una devolución para saber cómo tengo que ir expresándolo. No, Porque Yo creo, no, para mí estuvo buenísimo. sí, Y claro, yo también, buenísimo. yo creo que lo haces bastante accesible. Lo que pasa que si Sí. uno no ha tenido medianamente acceso a Claro. alguno de los autores, por ahí cuesta. bueno, Rudolf Arnheim fue el libro de cabecera de toda mi generación de estudiantes de arte. No voy a ahí, decir, Mira, no voy a decir cuántos años tengo, porque ahora ya no, ahora ya no lo leen, pero en aquellos tiempos, sí, por supuesto, por supuesto. claro, claro. Tanto en el secundario de arte como en la universidad. cómo Sí, no. sí, sí, es un clásico. Es un clásico. Claro, es un clásico. De hecho, tengo una lista de posibilidades para ver. Por ejemplo, hay otro autor que tengo ganas de compartir con ustedes que es Rudolf Didi Habermas. Un libro que tiene que se llama Lo que miramos, lo que nos mira, para el otro miércoles. Tengo también algunos autores de estética argentinos que me gustaría compartir. Pero bueno, ya vamos a ir viendo. El próximo ya se los anuncié y ya vamos a ir viendo, pero lo que sí les digo es que se viene la filosofía, pura filosofía, en esta etapa. Michelle, Uy, una consulta. ¿Te parece que podrás tomar en algún momento a Deleuze y la creatividad? Sí, Te digo por sí. qué me interesa, porque a mí me encanta, pero me cuesta un montón entenderlo a Deleuze. Y vos tenés una forma como muy amigable de traer conceptos bastante complejos, y me parece que estaría buenísimo. ¿Tenés algún Porque libro en toma el mente? tema de la creatividad de manera muy, muy interesante, Deleuze. Recordame en qué libro. Yo lo he leído cuando estudié, imagínate, pero recordame, ¿tenés algún título particular? No me acuerdo, porque estuve googleando, y entre todas las cosas que googleé, encontré cosas relacionadas con la creatividad de Deleuze. Entonces no sé, puedo llegar a buscar Bueno, de dónde lo saqué, porque creo que lo anoté. ya sé cuál es. Ya sé cuál es. Ahí Es está más, Walter ¿sabés? Benjamin también. No, Walter Benjamin también. Decime y Ese. ¿Quieren que prepare también. Walter Benjamin? Yo lo preparo. Uy, Una, no sé, a mí me encantaría, no sé a lo mí me encanta demás. también. Ya sé a cuál te referís, Carlota. ¿Sabes qué? Es una conferencia, está en YouTube, que se llama ¿Qué es el acto de creación? Que dura 50 minutos. Es aburridísimo escucharlo, pero Ah, qué lindo. se refiere a eso. Está en YouTube. Ah, qué lindo. Deleuze. Se lo pueden ver tranquilamente. Si quieren, ahí les paso por el chat, por este chat, les paso el link. Dale, Ahí les dale. pasé el link. ¿Qué es el Ah, acto de genial. creación? ¿Sí?
Bien. Y aquí lo pueden, es más, ustedes si quieren, lo podemos ya definir para el otro miércoles, no para el que viene, que ya les anuncié pero sí para el otro. Dale. ¿Sí? Dale, buenísimo. Sí, porque también me encantó Argem. Está bueno porque está bueno como traerlo nuevamente a Argem, de alguna manera, recordarlo. Claro, está genial. Además es un teórico que a mí me encantó. A mí me encantó leerlo cuando lo leí, me encantó. Si ustedes tienen ahí en el chat la posibilidad de bajar archivos, ¿sí? Porque se puede hacer eso, les cuento, pueden bajar archivos, pueden meterse a links, lo que ustedes quieran ahí en el chat. Yo les paso en este mismo momento el libro de Rudolf, que tiene que estar ahí en PDF, para que le echen una mirada para el miércoles que viene, si quieren. ¿Sí? Sí, Entonces, sí, totalmente. Si se Sí, meten dale. al chat, si se meten al chat, ahí lo van a poder bajar. Y también les comparto, denme un minuto, no, este no es, les comparto el libro de Eco que trabajamos hoy, que es, ¿Ves? ahí están los dos en PDF, se están cargando. No sé si lo alcanzan a ver. No, todavía no. No, todavía Bueno, no. se está cargando. Una pregunta, porque yo soy muy inútil con esto y estoy en el celular, y una vez que se cierra la reunión, se ve el chat. No sé cómo hacer para bajarlo directamente tocando el... Hace una captura de pantalla directamente y después te metes, Ah, bien. si querés. No, Pero ahí no me queda el link. no, porque cuando cierre, a no ser que después te metas cuando Leo comparta el link de la reunión. Pero si vos esperás que se cargue, que ya te digo le falta poquito, te metés al chat a través de tu celular y lo descargas a tu celular, al libro. ¿Me entendés? Sí, pero cuando se va a la reunión, se va el chat. Sí, claro. Sí, por eso hay que descargarlo antes. No me voy a ir hasta que no se cargue. Si alguno de ustedes tiene que irse, con toda libertad, si no nos quedamos charlando tranquilamente hasta que se cargue. Ahí se subió el de Humberto Eco, lo podés descargar. Falta el otro, el de Rudolf. Fíjate, Carlota, entra a tu chat. Sí. Y fíjate ahí la... No he entrado. Abajo. No he entrado. No, todavía no entra. Estoy con el... No entramos. No he entrado todavía. El de Humberto Eco acá me parece como que ya se subió. Fíjate Sí, bien. sí, ya se subió el de Eco. El de Eco se subió, Olga, claro, ahí lo tenés. Sí, bien. yo lo estoy descargando. Lo pueden descargar. El otro se está cargando todavía. Pero esperamos hasta que se cargue. No hay problema. Así lo podemos ir repasando, chequeando. Carlota, pero con la voz que vos tenés, te parás en la puerta de tu casa, escuchamos todo. Ay, no sé qué es lo que pasa, ¿por qué se escucha tan fuerte? Perdón, que las aturda. No, a mí me viene bien porque con lo vieja que soy, y te imaginas la audición que tengo yo, 0,110, ¿viste? A vos te escucho perfecto, a Graciela también, pero al que escucho bajo es al profe. Es al que quiero pero escuchar realmente. Pero ya lo tengo solucionado, Isabel, ya lo tengo solucionado. Gracias, querido, gracias, sos un amor. Para el miércoles que viene ya está solucionado. Gracias, querido, sos un amor. Claro, yo creo que mi problema es que tengo que acercar mucho. ¿Cómo? No se me baja el libro. ¿El de Eco? Ninguno de los dos. Ay, el nombre de la rosa no lo leíste, Graciela, es hermosísimo. Sí, pero estoy hablando de la definición de arte que dice... Sí. Sí, no, yo tampoco lo tengo. A mí tampoco me aparece. A Silvina la escucho bien también.
Y porque yo soy muy gritona. Todas las que nos escuchan vienen porque somos gritonas. No, ¿Sabés no, qué? no. Es que somos docentes. Vos porque sois Claro. Exactamente. Vos porque sois Somos ingeniera. docentes. El que le ha hablado a Exactamente. 130 alumnos Así es. todas las mañanas. Así es. Yo también soy docente, lo que pasa es que no soy decente, entonces por eso. Nosotros tampoco, tía, no te preocupes. Mira, si vamos a entrar en esa temática, ya no sé. Yo No, no, más. me No. defino docente, nomás el resto, qué sé yo. No. Van ¿Alguien a pudo empezar a descargar salir el los Deco? chismes y todo lo demás. No, No, ¿Olga, no pudiste se ve. descargar el Deco? no, Yo para sí, nada. el de Eco sí lo pude descargar, el otro... Graciela, ahora se está subiendo el otro. Ahí te aviso cuando esté. Graciela, Ninguno de vos los dos. pero no te aparece, ¿no lo puedes ver? No, ¿No? yo tampoco. Ahí en el Pero- chat, A sí, yo ninguno lo de los veo. dos. Está en el chat, ¿eh? Yo no. Sí, Hay que No, meterse pero en al el chat. chat. Ahora- ahora apareció el otro también. Ahí está el otro, ahí lo Sí, podés pero bajar. solamente a vos. No puede acá ser, es para todos. A todos le puse. Pero no apareció, no sé qué pasa. Qué No, raro. a mí no me aparece. Enviar Lo a único que todos. me apareció es lo de Deleuze. ¿Viste que no? He mandado a Qué todos. raro, porque debería aparecer en el chat de ustedes también. No, Está no, a no, todos. no aparece. No. Bueno, pero ¿no sería más fácil que nos pongas el link? Lo puso. Lo tengo Yo en ya PDF. descargué los dos. No, pero no, a nosotras no nos aparece. Ah, Vos sos una privilegiada. Sí, Mira, ¿has porque no podido ver- entiendo nada, por eso tengo que estudiar. Silvia, ¿estás en el chat? ¿Yo? Sí. Sí. Dice chat de grupo de Zoom. ¿Estás ahí en Supongo tu que es mensaje? ¿Estás en el mensaje que vos escribiste? Ajá. Sí, ahí estamos. Bueno, viste que abajo puse para el miércoles que viene, Rudolf, ¿lo ven? Sí, Sí, Carlota dice genial. sí. Y Después puse de mí El para de todos. YouTube. Sí, El link, ¿eso lo ven? sí. Sí, Sí. hasta ahí llegamos. Y ahí De se mí para frena. todos. Ahí se ¿No les frenó. aparece? Es raro. Qué extraño. La verdad que es rarísimo. Bueno, no Pasan importa. cosas raras en este mundo. No Mira, la importa. otra es que nos mandes por mail. Bueno, lo mando por mail. Lo mando por mail a los dos. Les dejo mi mail para que me escriban. A ver si Dale. les sale Viste, mi mail. chico. Voy a escribir mi mail en el chat para que me escriban. ¿Sí? Dale. .com. Ahí, ¿apareció? Sí. El libro es que no aparece. ¿Y arriba raro. no ven el libro? Qué No, no raro. importa. No, pero no está. Es que no lo vemos, no está. Claro. O sea, el libro está, pero por alguna razón no te aparece. Entonces, No le importa. Sí, solamente le ha aparecido a Olga. Ahí, Sí. sí, ahí está mi mail. Sí, el mail Escríbanme, perfecto. les paso los 2 libros. Listo, perfecto. ¿Sí? Perfecto, así, sí, dale, ningún Porque problema. más allá de que esté concebido en tu mente, a nosotros no nos ha llegado. No ocurrió la formación. La No, Falta la formatividad. Imagínenlo, mujeres, Absolutamente. imagínenlo. Estoy más Pero con ahora- este con eso. Bien, se entendió se entendió perfectamente. Muy bueno. Bueno, Aprenden rápido las alumnas. aplicamos los conceptos. me voy a tomar mi vino a ver si se me aclaran los oídos. Gente, yo me tengo que La única retirar. Les forma. dejo un abrazo a todos. Saludos a Saludos. todos. Cariño, Si en alguna sí, nos oportunidad, vamos. si en alguna oportunidad puede ser presencial esto, vas a tener que llevar tu vinito y convidarnos. Pero ¿qué te parece? Como no, Obvio. con todo gusto. Más Les vale mando un Yo aquí borracho, tengo mate. dijo Dávalos, más vale un borracho conocido que un alcohólico anónimo. Un beso a todos. Saludos. Besos a todos. Chao, Un beso chao. grande a todos. a Muchas todos. gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias, Michelle. Me De nada. encantó. De nada, Gracias, yo gracias, encantado Michelle. también. Chao. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao. Chao.